¿Cómo surgió el biomagnetismo? Pues vamos a tomar en cuenta que el biomagnetismo es una terapia que nació hace 35 años. En el año 88, el doctor Isaac Gois Durán, un médico investigador mexicano que tenía también otro tipo de habilidades, había estudiado también acupuntura, fisioterapias, etcétera, pues él fue invitado a un evento en la NASA. El doctor Richard Berenmeyer y su equipo, jefe equipo científico de la NASA, iba a dar a conocer los hallazgos de una investigación que se le había encargado. A ellos les habían encargado que investiguen por qué los astronautas que salen de la órbita terrestre, van al espacio, regresan enfermos y con una pierna más corta que la otra. Eso no tenía explicación. Luego de mucha investigación, muchos estudios con todos los recursos que tiene la NASA, pues el doctor Richard Berenmeyer y su equipo identificaron y dieron a conocer dos importantes conclusiones en ese evento. La primera conclusión fue que la acidez y la alcalinidad tienen polaridad. Y eso lo verificaron porque cuando los astronautas salían al espacio, la influencia de los polos magnéticos norte y sur en la química interna de los astronautas se perdía. Y al perderse esa influencia de los polos magnéticos en el cuerpo humano, la química interna del cuerpo, porque todos tenemos un cierto orden, hay ciertas zonas que están ligeramente ácidas, ligeramente alcalinas. En general nuestro cuerpo está neutro, se puede decir, pero algunas zonas están ligeramente ácidas y otras ligeramente alcalinas, y ahí habitan microbios no patógenos. Por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria que todos tenemos en el recto, y el recto para eso es ligeramente alcalino. Cuando se iban al espacio estos astronautas sanos, no teniendo otro ambiente de donde contagiarse, esas bacterias no patógenas en el recto cumplen una buena función, porque ahí obviamente se comen nuestras porquerías y hacen que no hablamos tan feo. Entonces tenemos un pacto de mutuo beneficio, un pacto tácito, ¿no? Pero fuera de la órbita terrestre, esa zona alcalina del recto se distorsionaba porque perdía la influencia de los polos magnéticos. Y hacía que esa zona alcalina del recto, por decirlo, es un ejemplo, obviamente no quiere decir que sea así, pero se fuera y se mudara hacia el colon. Entonces, esa alcalinidad, que era el medio de vida de esta bacteria, pues se movía hacia el colon y con eso la bacteria también migraba hacia otra zona del cuerpo. Entonces, esa bacteria que en el recto no ocasionaba mayor problema, era una bacteria no patógena, en el colon ocasionaba destrozos y la persona se enfermaba. Y estoy dándoles un ejemplo, pero tenemos muchísimos microbios en el cuerpo. Entonces, la patología de los astronautas se distorsionaba, producto de los propios microbios no patógenos con los cuales ellos iban al espacio, que en el espacio, por esa desorientación bioquímica, producto de la influencia de los polos magnéticos, se desordenaba y hacía que estos microbios finalmente generaran problemas patógenos. Así que se volvían microbios patógenos. Esa era la primera conclusión. La segunda conclusión a la cual llegaron el equipo de científicos liderado por el doctor Richard Berenmeyer es que cuando se coloca un imán negativo, acá representando con esta zona negra, en una zona alcalina del cuerpo, existe una contracción del hemicuerpo derecho. Es decir, todo el hemicuerpo derecho se contrae cuando colocamos el imán en una zona que está hiperalcalina en nuestro cuerpo. Y evidencia ahí la posibilidad de la aparición, la presencia de un microbio patógeno. Esa conclusión fue muy relevante para el doctor Gois, que estaba como un participante de esa conferencia. Cuando el doctor Isaac Gois Durán regresó a México en sus prácticas tradicionales, pues le tocaba atender diferentes pacientes y tuvo que atender a un paciente con VIH-Sida en estado terminal. Un paciente de 35 años, joven, había perdido más de 20 y tantos kilos de peso y ya había sido desahuciado por la ciencia médica para poder ayudarlo. Y la esposa desesperada le solicitó, le rogó al doctor Gois que hiciera algo para poder salvar a su marido. El doctor Gois le propuso probar con lo que había escuchado allá en la NASA, en las conclusiones que dieron a conocer. Entonces lo que hizo fue
desarmar un parlante que tenía en su casa, sacar un imán de esos grandes que tienen los parlantes, y con ese imán empezó a ponerlo en varias partes del cuerpo para ver qué reacción había en la persona. Estaba echada el paciente, y cuando llegó a una zona cercana al centro del pecho, al esternón, se contrajo el hemicuerpo derecho, la pierna derecha del paciente se hizo más corta que la izquierda. Entonces el doctor Goiz dijo, acá se está validando lo que la gente de la NASA decía. Acá hay una polaridad alcalina que está haciendo reacción con este imán. Pero el doctor Goiz razonó, el cuerpo humano no puede estar alcalino porque estaría muerta la persona. Debe haber otro punto ácido, representado por el color rojo, que lo equilibra en alguna otra parte del cuerpo. Lo que hizo fue desarmar otro parlante, dejó el imán que tenía inicialmente en el pecho de ese paciente, y con el otro imán, esta vez por el lado positivo, empezó a buscar en otra zona del cuerpo hasta que llegó a una zona que está cerca del sacro o al recto, y notó que las piernas del paciente se equilibraron. Y al equilibrarse, él dijo, bueno, vamos a dejar esto aquí. Parece que este punto le hace resonancia al otro y lo equilibra. Lo dejó unos minutos, ese paciente regresó a la semana, repitió el procedimiento y así lo estuvo viendo por 4 meses. Al cuarto mes, ese paciente había curado completamente del VIH-Sida. Es decir, hace 35 años, con un par de manes, se pudo lograr excelentes resultados en el tema del VIH-Sida. El doctor Goiz había descubierto lo que más adelante él llamaría el par biomagnético. Y no contento con eso, el doctor Goiz siguió investigando más y más sobre más microbios y más patologías y fue identificando más zonas del cuerpo donde podía aplicar un par biomagnético en resonancia un punto con otro para identificar diferentes tipos de patógenos, diferentes tipos de microbios, virus, bacterias, hongos y parásitos que podían generar daños diversos en el cuerpo humano. Y de esa manera pudo identificar gran parte de la patología humana, por no decir todas, y también las disfunciones que pueden haber generado estos microbios. Ya después, en el año 93, él entró al tema de la bioenergética, a la posibilidad de hacer terapias incluso con el esfuerzo mental, hacer rastreos con el esfuerzo mental, e incluso la telebioenergética permite también hacer terapias a distancia. Pero eso ya es otro cuento, ya les contaremos de esos más detalles en otro video. Así es como surgió el biomagnetismo hace 35 años, en el año 1988.